agradecer muy especialmente, en primer lugar, a todos los que presentaron trabajos, que estamos muy contentos, y por otro lado, también agradecer mucho a los evaluadores y a lo que sería el tribunal, digamos, que va a evaluar los trabajos para premio también. Vamos a tener 6 sesiones de presentación de temas de trabajos libres, así que les invitamos muy especialmente y les agradecemos que puedan escuchar todos estos trabajos que constituyen la primera experiencia, digamos, de lo que es presentación en conjunto de experiencias en COVID en Uruguay. Y como primicia, desde el comité organizador y el comité científico de nuestro congreso, les queremos transmitir que se ha tomado la decisión de que todos los trabajos que fueron aceptados para su presentación, o sea, todos los trabajos que vamos a escuchar entonces a partir de ahora, van a ser incluidos, están todos invitados a que lo incluyan en una publicación que haremos justamente comunicando esta primera experiencia nacional integrada de todos los temas inherentes a COVID desde sus diferentes ópticas, ¿verdad? Lo que son comunicaciones de presentación de casos, experiencias clínicas, experiencias de laboratorio y de salud pública y de vigilancia. O sea que están todos invitados y sin más preámbulo entonces vamos a dar paso a la primera sesión. Ya están el doctor Álvaro Galeana, el doctor Javier Prego, la doctora Catalina Pires, a los que agradecemos muy especialmente entonces su participación en esta primera sesión, y el tribunal evaluador de con los trabajos para premio. Están la doctora Janet Galasca, la doctora Alicia Fernández y el doctor Gabriel Pelufo, a que también agradecemos muchísimo. Los dejo con ellos. Buenas tardes. ¿Empiezo? Buenas tardes. El trabajo a presentar se titula Repercusión de la pandemia por SARS-CoV-2 sobre las consultas en los servicios de emergencia pediátrica. Es un trabajo realizado por el equipo docente del Departamento de Emergencia Pediátrica y por los autores que ahí se mencionan, que corresponden a las 23 instituciones a las que participaron en este estudio. El objetivo es analizar las características epidemiológicas de las consultas pediátricas en los servicios de emergencia durante la pandemia por SARS-CoV-2 en Uruguay y evaluar el impacto del aislamiento social en las patologías que motivan consultas en los servicios de emergencia. Se trata de un trabajo descriptivo, retrospectivo y multicéntrico. Se invitaron a participar a las 51 instituciones que se conforman en prestadores de salud públicos y privados de Montevideo y zona metropolitana, y a los prestadores públicos y privados de las capitales departamentales de todos los departamentos del país. Aceptaron participar 23 instituciones que representan a 10 departamentos. Se analizaron 2 periodos de estudio, en el 2019 del 13 de marzo al 29 de julio y en el 2020 el mismo periodo, las mismas fechas. En este gráfico vemos las consultas en los servicios de emergencia. En barra azul las correspondientes a 2019 y en barra roja las correspondientes a 2020 según cada prestador de salud. En todas vemos un marcado descenso en el 2020 con respecto al 2019. Graficados linealmente todas las consultas del periodo 2019, hay una media de 48 consultas diarias graficadas en rojo. El color azul, el servicio de emergencia con mayor número de consultas, y en color verde, el que tiene menos consultas. En cuanto a las consultas del periodo 2020, el punto de más a la izquierda representa las consultas en marzo, previo a la declaración de la emergencia sanitaria, y la caída marcada luego del 13 de marzo, manteniéndose en cifras muy por debajo del año previo en todo el periodo analizado. Numéricamente, en el periodo 1 hubieron 121.116 consultas en los servicios de emergencia pediátricos incluidos y en el periodo 2, 33.099. Esto marca un descenso significativo del 73%. En cuanto a las hospitalizaciones, descienden de 6.649 a 2.948. Si analizamos las tasas, o sea, el número de ingresos hospitalarios vinculado al número de consultas, globalmente en 2019 se ingresan 5.5 pacientes por cada 100 consultas y en el 2020 9.9 por cada 100 consultas. Aunque hubo menos ocupación de los sectores de hospitalización, sin saturación de camas ni en cuidados moderados ni en cuidados intensivos. Esto puede ser debido a que las consultas en los servicios de emergencia fueron más justificadas que en otros años con mayor necesidad de hospitalización. Acá vemos cuidados moderados y cuidados intensivos.
En cuanto a los diagnósticos al egreso, aquí se ven los 10 diagnósticos más frecuentes en el año 2019 a la izquierda, ocupando primer y segundo lugar las infecciones respiratorias, alcanzando el 40%. Y si consideramos las crisis asmáticas en conjunto, la patología respiratoria son casi la mitad de las consultas en los servicios de emergencias en el periodo 1. En el periodo 2, año 2020, las infecciones respiratorias agudas descienden de 39.892 a 5.168, descienden en frecuencia absoluta y porcentualmente, pero aún así se mantienen como primer diagnóstico al egreso de los servicios de emergencia pediátricas. Las infecciones respiratorias agudas bajas descienden del segundo lugar con 8.656 al lugar número 14, con 700 consultas en el total del periodo. En las 23 instituciones, lo que representa un descenso del 90% para las infecciones respiratorias agudas bajas. Analizados algunos diagnósticos sobre los que se tuvo la percepción y que además hubieron comunicaciones en otros países de que habían aumentado, no se constató en esta serie de casos. No hubo aumento de las consultas por patología psiquiátrica ni por patología social, no hubo aumento de las convulsiones ni tampoco de pacientes diabéticos ni de pacientes quemados. Sí, puntualmente, en 2 instituciones del litoral y en 2 de la zona metropolitana hubieron aumento en números absolutos de las consultas psiquiátricas y de vínculo social, pero no se evidenció esto en los datos globales del país. Si vemos la huella digital de las consultas en los servicios de emergencia de las 23 instituciones del año 2019, vemos cómo las consultas respiratorias marcadas en celeste representan casi el 50% y el resto de los diagnósticos se reparten en el 50% restante. La huella digital de las consultas de los servicios de emergencia pediátrica del año 2020, las consultas respiratorias marcadas en celeste son menos del 25% del total y los restantes diagnósticos ocupan el 75%. Esto se da además en muchos casos en servicios de emergencias con plantas físicas y recursos humanos diferenciados y repartidos en sectores bien definidos para asistir por un lado pacientes respiratorios y no respiratorios. Si recordamos que ese 25% de pacientes respiratorios del año 2020 fueron mayoritariamente infecciones respiratorias agudas altas, consultas que son de baja complejidad y de rápida resolución, esto deja a los sectores de emergencia destinados a la patología respiratoria prácticamente vacíos o con muy pocas consultas. Por otro lado, los sectores y recursos humanos destinados a la asistencia de pacientes no respiratorios asistieron al 75% de las consultas, muchas de ellas patología que clásicamente requieren observación y permanecen en emergencia más horas, como son el dolor abdominal, las convulsiones, los traumatismos de cráneo, las intoxicaciones en plantas físicas muchas veces ya reducidas. Estos factores pueden haber hecho mucho más evidente las consultas por estas causas, aunque numéricamente no hayan aumentado. En cuanto a los diagnósticos al ingreso a cuidados moderados, en el 2019 los diagnósticos de enfermedades respiratorias ocupan el primero, segundo y cuarto lugar. Representan en conjunto el 41% de los ingresos. En el año 2020 las infecciones respiratorias agudas bajas, que históricamente ocupan el primer lugar de ingreso a los hospitales pediátricos en los meses de invierno, descienden al segundo lugar y sumados los diagnósticos alcanzan el 19% de los ingresos. En los ingresos a cuidados intensivos se mantienen los mismos diagnósticos en ambos periodos, ira baja y asma, y alcanzan el 60% en el 2019 y el 48% en el 2020. Si se analizan mensualmente estos datos, la mayoría de los ingresos a cuidados intensivos por ira baja del año 2020 fueron en el mes de marzo y con muy escasos ingresos por patología respiratoria en el resto del periodo del 2020. En suma, hay un descenso sostenido de las consultas en el periodo 2 sin un incremento significativo luego del reinicio de las actividades educativas. Si bien la infección respiratoria aguda alta sigue siendo el principal diagnóstico al egreso, la infección respiratoria aguda baja pasa del segundo al cuarto lugar en el periodo del año 2020. No hubo incremento en números absolutos de ninguna de las consultas, ni por lesiones, dolor abdominal, patología psiquiátrica, patología de vínculo social o enfermedades crónicas, pero sí se hicieron más evidentes. Se debe mantener la vigilancia, considerar estos cambios en el perfil de las consultas en los servicios de emergencias pediátricas y se reiteran las medidas de aislamiento. Es posible que las medidas de cuidado e higiene adquiridas por la población y el personal de salud tengan impacto en el futuro en la transmisión de las enfermedades infecciosas en general. Muchas gracias.
funcionando esto? Bueno, realmente bien interesante el trabajo, bien importante el espacio donde se realiza en la puerta de emergencia del Pereira Rosell junto con otros 20 lugares aproximadamente. 23 en total. 23 en total, lo cual es una cifra bien importante y realmente da para sacar muchas conclusiones. Es un comportamiento de alguna manera similar a lo que hemos visto y a lo que se ha publicado en otras partes del mundo, y eso es importante. Y sobre todo, uno en Uruguay lo vincularía no solo a las medidas higiénicas de protección, alcohol gel y tapabocas, sino a la suspensión de las clases que hubo prácticamente desde marzo, creo, hasta por 3 o 4 meses por lo menos. No sí, hubo el periodo clases. de cierre se eligió un mes después de reiniciadas las clases para ver si ahí había después un aumento nuevamente. Por eso se cortó el 29 de julio. Ahí está. Sin embargo, de alguna manera para los pediatras lo que reconfirmamos es que la infección viral respiratoria está vinculada 100% a la actividad escolar. Sin embargo, la reactivación de la escolaridad no generó un importante incremento posteriormente, más o menos en forma inmediata, de manera que de alguna manera se hizo un corte brusco que es llamativo porque realmente no hubo prácticamente internaciones por infecciones virales de tipo BRS, por influenza, que es el motivo central en general de los ingresos. Me parece realmente un trabajo muy educativo para nosotros, quizás incluso con consecuencias en cuanto a futuro, a lo que puede ser la permanencia del uso de las medidas no farmacológicas para evitar el COVID, que de alguna manera también evitaron el de la diseminación de las otras infecciones respiratorias. Un punto importante, que la reaparición no motivó ni aumento de COVID ni aumento propiamente de infección respiratoria cuando se reactivó a partir de julio. Y bueno, me parece admirable un trabajo que comprometa a 23 centros y que se evalúen los mismos datos en 23 centros, me parece absolutamente admirable y les agradecemos mucho. ¿Puedo hacer 2 preguntas, Prego? ¿Estamos a tiempo? ¿Sí? Felicitaciones también por el trabajo, verdaderamente un trabajo con 23 centros, con todo lo que implica esa coordinación, es para felicitar. Yo tengo una pregunta en relación a un dato muy importante que dijiste, de que se habían aumentado los ingresos y comparativamente eran como 4 y ahora el 9%. Si eso se había repetido en muchos centros o fue en algún centro de referencia y es porque se les refirió más pacientes. Y lo otro que me resultó novedoso, distinto a lo que uno mira, es que también bajaron las infecciones gastrointestinales. Después me costó un poco en las gráficas ver que aparecía como digestivo en verde, y si esos 2 verdes que eran casi iguales en uno y otro, las incluyen o no, pero las infecciones gastrointestinales también bajaron. Bajaron numéricamente, porcentualmente, un 80% menos del periodo 2020. Lo que cambió fue el número en frecuencia en el orden, pero bajaron un 80% con respecto al periodo anterior. Con respecto a las hospitalizaciones, sí fue algo que se vio uniformemente. Hay publicaciones que lo interpretan por distintas variables que nosotros no pudimos analizar, que es un servicio más adecuado de los servicios de emergencia, que nosotros eso no lo medimos. Otro es que fueran pacientes con nivel de triage más alto, que nosotros no correlacionamos los ingresos con el nivel de triage. No todos los centros tenían una clasificación de triage de esos pacientes, pero otra explicación en algunas publicaciones es que eran pacientes que correspondían más a los niveles 1, 2 y 3. Y el otro factor que se menciona es la dificultad en el seguimiento ambulatorio de muchos pacientes, que motivaba que ingresaran aunque no fueran pacientes que por gravedad lo necesitaran. Perfecto. Javier. Bueno, yo formo parte del equipo investigador, o sea que no quiero hacer muchos comentarios subjetivos. Destacar el trabajo que se llevó adelante y que de este estudio habrá que sacar conclusiones a futuro sobre las medidas de cuidados de transmisión de enfermedades, porque ha bajado notoriamente las enfermedades transmitidas tanto por gotitas como por aerosoles, como la gastroenteritis. Quiere decir que las medidas
que se han tomado han sido efectivas y que, como decía Galeana, tal vez vengan para quedarse. Eso ya lo habíamos discutido con los colegas y los profesores para el futuro. Y por otro lado, destacar que uno podía sacar una conclusión que no fue el objetivo del trabajo, pero sí se puede ver que probablemente haya una sobreutilización de los servicios de urgencia y que en definitiva tengamos que tomar algunas medidas de remodelación del tipo de consultas para que los servicios de urgencia sean más eficientes, más eficaces y tengan la asistencia de los pacientes del nivel que corresponde. Eso seguramente va enganchado con otro estudio que se hizo más adelante, que se va a mostrar sobre si esto repercutió o no repercutió sobre la demora en la consulta, sobre consultas más graves, que es otro de los problemas que podía ser analizado, de que los niños se quedaran en sus casas y no fueran a consultar a los servicios hospitalarios. Creo que amerita un análisis profundo y vamos a sacar seguramente algunos insumos para la toma de decisiones a nivel de lo que es la gestión de los servicios de urgencia. Así que bueno, un gran trabajo de los que llevaron adelante, Mariana, todo el equipo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Patricia de los Santos, yo soy residente de pediatría en el CASMU. El trabajo que hoy voy a presentar se titula Hospitalizaciones pediátricas en CASMU y AMPP, cambios en el primer año de pandemia por SARS-CoV-2. Los autores del trabajo, quien está aquí presente, la doctora Karina Machado, Elizabeth Asandri y Estela Gutiérrez, quienes declaramos no tener conflicto de intereses. Bien, rápidamente una introducción. Como ya saben, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara situación de pandemia debido a un virus denominado SARS-CoV-2. Es ahí cuando aparecen a mediados de marzo los primeros casos en Uruguay y bueno, y desde entonces empiezan a llevar a cabo medidas estatales e institucionales con el fin de afrontar esta situación. Estas medidas podrían haber determinado cambios en las hospitalizaciones pediátricas, por lo que el objetivo del siguiente trabajo es describir las características de los egresos de cuidados moderados en menores de 15 años en el periodo de marzo a septiembre del 2020 y compararlas con la de igual periodo del 2019. Material y métodos utilizados, fue un estudio descriptivo, retrospectivo en usuarios menores de 15 años que egresaron de cuidados moderados en el periodo de marzo a septiembre de los años 2019 y 2020. La fuente de datos fue la historia clínica electrónica y datos proporcionados por el Servicio de Registros Médicos de la institución. Las variables analizadas fueron el número de pacientes que egresaron, el sexo de estos pacientes, edad, procedencia y los diagnósticos al egreso, para lo que se tomó en cuenta la clasificación de CIE-10. Las variables cualitativas se describieron como porcentajes y las cuantitativas como promedio como medida de tendencia central. Se solicitó autorización al Comité de Ética de la institución. Bien, un poco de los resultados. Se registraron en total en el 2019 950 egresos en el periodo estudiado y en el 2020 464. Por lo tanto, se observó un descenso promedio del 51% de egresos en el 2020 respecto al 2019. En la gráfica que aquí vemos se muestran las frecuencias absolutas y los meses estudiados, en donde la columna de la izquierda corresponde al 2019 y la de la derecha al 2020. Se puede observar en todos los meses estudiados cómo los egresos hospitalarios en el 2020 fueron menores que en el 2019, observándose aumentos mayores, descensos mayores en los meses de abril, mayo y junio. En cuanto a mayo, el descenso fue de casi un 70%.
Estas diferencias se fueron haciendo más pequeñas en julio, agosto y septiembre, lo que coincide con el reintegro a la educación pública y privada en nuestro país. En cuanto a la procedencia, en el 2019 el 83% eran procedentes de Montevideo y el 15% de Canelones, y en el 2020 el 80% de Montevideo y el 18% de Canelones. En cuanto al sexo, en el 2019 el 43% eran de sexo femenino y el 57% de sexo masculino, y en el 2020 el 41% de sexo femenino y 59% de sexo masculino, no mostrándose aquí grandes diferencias. En cuanto a la edad, se dividieron en dos grandes grupos, por un lado los menores de 5 años y por otro los niños entre 5 y 14 años, observándose en el 2019 que de los egresos totales un 49% eran menores de 5 años y un 51% entre 5 y 14 años, y en 2020 el 36% eran menores de 5 años y un 64% entre 5 y 14 años, con un P menor de 0,05. Bien, en cuanto a los diagnósticos al egreso, en esta gráfica muestro las frecuencias absolutas y los principales diagnósticos al egreso siguiendo la clasificación de CIE-10. Lo que se puede observar claramente es cómo la patología respiratoria en el 2019 fue la principal causa de egreso y cómo en el 2020 se observa un descenso de casi el 80%. Y si nosotros hiciéramos un orden de cuáles fueron las más frecuentes, en el 2019 tenemos que la patología respiratoria fue la principal causa de egreso, seguida de la patología digestiva y en tercer lugar la patología neoplásica y hematológica. Es importante aclarar que en la población pediátrica de CASMU tenemos muchos pacientes con patología oncológica que son tratados en la institución y ellos están constantemente ingresando a la internación para tratamiento y por complicaciones de su enfermedad. Estas configuraron la tercera causa de egreso en el 2020. ¿Y qué pasó en el 2019? ¿Y qué pasó en el 2020? Bien, se observó que en el 2020 la patología respiratoria, si bien tuvo un 80% de descenso, fue la principal causa de egreso, con un promedio de 20%. Dentro si nosotros vemos cómo está distribuido en los diferentes meses, vemos que la mayoría fueron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y la principal causa fue la crisis asmática. Seguida de la patología respiratoria, nos encontramos con la patología traumatológica, intoxicaciones y quemaduras. Dentro de estas tenemos los traumatismos encefalocranianos y las fracturas que requirieron ingreso hospitalario y las quemaduras. Si nosotros observamos la gráfica, esto no es lo que parece, pero bueno, hay que recordar que lo que está graficado son las frecuencias absolutas y que el N es diferente en los 2 años. Como tercer causa tenemos la patología digestiva, que a este respecto me gustaría aclarar que en la clasificación de CIE-10 las apendicitis forman parte de estos diagnósticos al egreso y que en el 2020 la mayor parte de los niños que egresaron con este diagnóstico fue por apendicitis. Y en cuarto lugar la patología neoplásica y hematológica. Como conclusiones, la implementación de las medidas determinadas por el Gobierno y las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública determinaron una disminución del 50% de los egresos hospitalarios con un desplazamiento etario hacia el grupo de los mayores de 5 años. Por otro lado, el descenso en los egresos por patología respiratoria fue significativo, lo mismo que el aumento proporcional de los egresos por patología traumatológica, intoxicaciones y quemaduras. La limitación de la vida social de estos niños y la permanencia en el hogar podrían explicar estos resultados. Muchas gracias. Bueno, interesante la presentación, viendo las visiones de los diferentes sectores, tanto lo que es ambulatorio, internación, en el caso de este trabajo, urgencias. La pandemia vino a cambiar el funcionamiento y se ve la repercusión importante de la disminución de las enfermedades como las enfermedades respiratorias en forma notoria, los cambios que se acompañan
en la institución donde ustedes presentaron son lo que se ve a nivel mundial y a nivel nacional. Así que vamos como armando un poco la evidencia de lo que va pasando en nuestro país. Un dato que tú mostraste sobre la repercusión en cuanto a cómo se modificó de un año a otro las distintas patologías o problemas que motivan internación. La disminución de la enfermedad respiratoria es lo que se nota con mayor fortaleza, lo mismo que en el estudio presentado en forma anterior. Con respecto a otro punto que tú mostrabas sobre los traumatismos y las intoxicaciones, aumentaron porcentualmente, aunque en números globales se mantuvieron en forma constante. Eso ha sido mostrado en la bibliografía internacional, como que en algunos países, al estar los niños más dentro de sus domicilios, Exacto. presentaron más lesiones vinculadas a lo que son los problemas domésticos, podríamos decir. Eso hace muchas veces que en lo que es el número porcentual se hace más notorio, refleja un poco los cambios epidemiológicos, aunque en números constantes se mantuvo en forma igual. Así que bueno, vamos armando la evidencia, vamos armando lo que pasó en nuestro país, ya vamos viendo distintas visiones, todas son bienvenidas y seguramente al final de la jornada del Congreso tengamos una visión más global de qué fue lo que sucedió en nuestro país y en forma científica y no solamente subjetiva de lo que todos íbamos viendo que iba pasando. Así que muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, me parece interesante. No me quedó claro si ustedes interpretaron alguna razón por las diferencias de edades que hubo entre un año y otro, que aparentemente fue lo único significativo. Sí, bueno, en realidad al haber ingresado menor cantidad de niños por patología respiratoria y esta, ¿no? que es la que involucra más a los niños más chicos, pensamos que por ahí puede estar la explicación. Que pudo estar por ahí. Está. Digo como una conclusión porque si no parece que hubiera no queda muy claro, pero me parece que sí, que hay que aclararlo, que seguramente es porque los niños respiratorios son los que son más pequeños y son sí, el gran montón de los que consultan. Y estoy de acuerdo un poco con lo que decía el doctor Prego, que no nos lleve a engaño, porque uno en algún momento interpretó que el año de pandemia había más daños, más lesiones, más ingresos por lesiones. En realidad se mantiene igual, será proporcional porque bajó el resto. Proporcionalmente, exacto. No porque haya más. Digo, eso es un dato importante porque en algún momento manejamos que la pandemia se asociaba a niños más adentro de sus casas y eso se asociaba a maltratos o lesiones más frecuentes. En realidad el número pasa a 64 y 62, no hay ningún cambio entre un año y otro, así que tiene que quedar claro que no nos confundan las proporciones, pero me parece muy bien, de todos modos. Felicitarlos por el trabajo. Lo cierto es que están construyendo la evidencia y hay cosas que me sumo a los comentarios de mis compañeros de mesa. Evidentemente que hay que decir eso de la patología, el corrimiento de la edad, esa será la explicación, y analizar muy bien cuáles son las patologías respiratorias que afectan a estos niños más grandes, ¿no? Que tal vez sea asma, que debe estar colocado ahí. Yo creo que hicieron bien en analizar muy bien a los que tienen patología neoplásica y hemato-oncológica, referir que, bueno, que los pudieron asistir con normalidad. Aquí no lo dice, pero asumo que no tuvieron ingresos por pacientes con COVID-19. En octubre fue el primero. Ahí está. Bueno, me parece que esas son buenas contribuciones a la evidencia y que se asistieron estos niños más allá de los datos de la epidemiología de las internaciones. Me parece como un trabajo bien importante. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Chavalete, soy residente de CASMU y hoy vengo a presentar un caso de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2 en pediatría. De esto ya se ha hablado mucho, pero en noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, se diagnosticaron los primeros casos de infecciones por SARS-CoV-2. Hoy por hoy sabemos que los niños se contagian menos y de hacerlo la enfermedad es oligosintomática y generalmente menos grave, existiendo casos que se presentan asintomáticos. En marzo-abril del 2020 se comenzaron a describir casos de pacientes que en promedio 4 a 6 semanas luego de padecer la enfermedad desarrollaban un síndrome clínico y analítico más grave que se denominó síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2 o MIS-C por sus siglas en inglés, cuyos criterios diagnósticos fueron definidos por la OMS y por CDC, eso ya se ha hablado. La gravedad varía desde una enfermedad febril autolimitada hasta casos con disfunción orgánica múltiple y la mortalidad del caso ronda el 2% dependiendo de la serie que se busque. El objetivo de la presentación es describir el caso de una paciente con MIS-C asociada a SARS-CoV-2 que presentó en la evolución compromiso hepático. El caso clínico es una paciente de sexo femenino de 10 años, previamente sana, con sobrepeso y con antecedente de COVID-19 oligosintomática, únicamente con anosmia y cefalea, 2 semanas previas a la consulta. El motivo de consulta fue dolor abdominal y fiebre de 2 días de evolución. El día de la consulta, la paciente agrega hiperemia conjuntival y exantema macular eritematoso generalizado, por lo que consultan. Al examen físico, la paciente se presentaba apirética, hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 128, una frecuencia respiratoria de 16, una presión arterial de 160, sin lesiones en boca o en mucosa oral, abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalias, con un Glasgow 15 y sin elementos meningios ni de focalidad neurológica a destacar. Se realiza en la emergencia laboratorio, se constata una hemoglobina de 13,3, 10.200 glóbulos blancos, 63% de neutrófilos, 22% de linfocitos, 290.000 plaquetas, una PCR de 24,7, una PCT de 0,22, una vez de 45, ferritina de 179 para un normal de hasta 110 y dímeros D de 0,87 para un normal menor a 0,5. Del funcional enzimograma hepático, solamente a destacar un LDH de 431 y el resto normal. La crasis, la función renal y el ionograma fueron normales. Con plateo de MIS-C asociado a SARS-CoV-2, esta paciente fue ingresada a CTI para la monitorización y tratamiento. En el CTI esta paciente recibió inmunoglobulina a razón de 1 gramo por kilo, dosis única, y metilprednisolona 1 miligramo por kilo día por 5 días, luego pasando a prednisona bioral. También en CTI recibió ácido acetilsalicílico 80 miligramos al día y enoxaparina dosis de isocoagulación. El dolor abdominal y el exantema desaparecieron en las primeras 48 horas y la paciente se mantuvo febril por 6 días. A las 48 horas del ingreso en CTI se vuelve a realizar la paraclínica, esta vez presentando dímeros D de 3.539, una ferritina de 181 sin otros cambios significativos. Se realizó en esta oportunidad un ecocardiograma y enzimas cardíacas que fueron normales y el hemocultivo sin desarrollo. La paraclínica al 7º día en CTI presentaba una hemoglobina de 11,5, 14.400 blancos, 9.500 neutrófilos y 3.100 linfocitos, 436.000 plaquetas, una PCR igual de 24,7, una PCT igual de 0,22, ferritina de 230 y dímeros D de 739. En esta ocasión, el funcional y enzimograma hepático fue normal, la paciente no requirió sostén vasoactivo ni asistencia ventilatoria mecánica y fue dada de alta de CTI a cuidados intermedios a los 7 días. A los 2 días del ingreso a sala se constata al examen físico una hepatomegalia 2 centímetros por debajo del reborde costal, sin hepatalgia, la paciente estaba apirética y sin otra sintomatología acompañante. En esta ocasión le realizamos un funcional y enzimograma hepático que mostraba una TGO de 174 y una TGP de 319 y el resto normal. Se le solicitó serología para virus hepatotropos que fue toda negativa y el hemograma presentaba una hemoglobina de 12,6, 28.900 glóbulos blancos, 76% de neutrófilos, 610.000 plaquetas, un LDH de 305 y una vez de 42, los dímeros de ella estaban normalizando, 0,51.
Solicitamos una ecografía abdominal que mostraba el hígado de forma y ecoestructura habitual de contornos regulares, aumentado de tamaño y medía 140 milímetros del diámetro longitudinal para un máximo de 135 para su edad. No se observaban lesiones focales parenquimatosas y el vaso y el resto de la ecografía abdominal eran normales. Se interpretó como inflamación hepática relacionada a MIS-C. En la sala la paciente presentó buena evolución, no agregó nueva sintomatología y se otorgó alta a los 7 días del ingreso a cuidados moderados, con una TGO de 33 y una TGP de 163. Se le hizo un descenso gradual de prednisona y continuó con ácido acetil salicílico por 6 semanas. A los 10 días hubo una normalización del hemograma y al control de los 40 días hubo una normalización de las enzimas hepáticas. En suma, una paciente de sexo femenino con MIS-C, con compromiso hepático posterior y con buena evolución. De conclusiones, rapidito. El MIS-C asociado a SARS-CoV-2 sigue siendo una complicación excepcional en pacientes que creíamos recuperados de COVID-19 y esto cambió la percepción de la gravedad de la enfermedad en niños. La hepatitis no es de las complicaciones más frecuentes, aunque se describe en varios casos y se asocia generalmente a presentaciones más graves, de evolución más tórpida y con más días de hospitalización. Las enzimas hepáticas tienden a descender a razón de 45-50 días, como sucedió con nuestra paciente. La consulta, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del MIS-C fueron pilares fundamentales para la evolución favorable de nuestra paciente. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien interesante la presentación, bien interesante recibir información sobre el MIS-C. Hay algunas cosas que de todos modos no me quedan muy claras en este niño y es... primero, ¿por qué pasó a CTI? ¿Qué razones había para que ingresara a CTI? Puede ser que el planteo ya generara ese temor. ¿Y cuáles fueron las razones que tuvieron para usar anticoagulación? ¿Cuáles eran los factores de riesgo que tenía para anticoagular a esta niña, que no es algo que esté sistemáticamente definido que tenga que hacerse sí o sí? Quizás si miro un poquito para atrás, pensaría de repente en que tenía un sobrepeso. No sé si era un sobrepeso que pudiera explicar una hipercoagulabilidad, o sea, si fuera realmente, porque sobrepeso es un poquito difícil de interpretar si realmente generaba eso. Lo que no me queda claro es por qué plantean también, por qué lo plantea como una con compromiso hepático, porque por definición el síndrome multisistémico tiene compromiso hepatocítico, así como puede tener compromiso renal. O sea, forma parte en realidad de los ítems para definirlo como síndrome inflamatorio multisistémico. Por eso no me quedó claro, me gustaría si hubiera alguna explicación. Bien, sobre la primera parte de la pregunta, en realidad... Al principio, a la consulta de esta paciente no era una paciente que se presentaba grave y realmente recién era el segundo día del dolor abdominal y fiebre, pero era la primera paciente que planteábamos nosotros que teníamos un MIS-C y fue al principio de la pandemia donde recién empezaban a aparecer estos casos. Entonces, más o menos por ese lado vino la derivación a CTI. ¿Tá? En segundo lugar, la pregunta... del compromiso hepático. Ahí va. Lo que nos llamaba la atención en este caso es que la hepatomegalia y la elevación de las enzimas se presentaron casi al día 10 del inicio del cuadro, cuando la paciente ya había salido de CTI, estaba en sala sin ninguna otra sintomatología. Por eso traemos a presentar el caso. ¿Hubo funcionales hepáticos en el medio? Sí, acá están. El primero, que fue el día de la consulta, acá, era normal. A las 48 horas en CTI era normal. Se le dio el alta el 7º día de CTI y era normal. Y a los 2 días del ingreso a sala nuestra de cuidados moderados es cuando le palpamos la hepatomegalia que no había presentado y las enzimas hepáticas elevadas. ¿La hepatomegalia ustedes la palparon? Sí, se la palpé yo. Digo porque también la interpretación solamente por el decidir... por la medición, mide 140 y lo normal es 135,
en una niña de 10 años realmente es difícil de interpretar. Claro. Pero tampoco me pareció que tuviera un nivel de transaminasas de tal nivel que pudiera poner en riesgo o que fuera el centro de la paciente. Por eso era mi duda, porque Claro. en realidad subieron un poquito las transaminasas y después bajaron un poquito también. Pero está... Bueno, un breve comentario, bien interesante. Estamos conociendo una nueva enfermedad, lo cual es un desafío. Ya ahora capaz que tenemos una información un poquito más acumulada de los meses que han pasado, pero bueno, es un desafío para todos estos pacientes y generan muchas veces incertidumbres en cuanto a diagnósticos diferenciales, cómo ir armando la evidencia de que el paciente tiene un síndrome inflamatorio sistémico. Además de la clínica, que en este caso era bien sugestiva, porque tenía cuadro febril, exantema, compromiso de órganos, el valor del laboratorio para poder diferenciar o ayudar a establecer el diagnóstico. Tenía los reactantes de fase aguda y los elementos de inflamación notoriamente aumentados. Eso es muy útil para diferenciarlo de otras enfermedades no vinculadas a COVID, que siguen existiendo y que van a seguir existiendo. Entonces, el laboratorio viene muy bien para ayudarnos a hacer diagnóstico de esta enfermedad. Con respecto a los elementos de tratamiento, bueno, han ido cambiando, los corticoides sí, más gamma globulina, más tromboprofilaxis, más aspirina. Hay distintos protocolos, algunos asocian más de un fármaco. La evidencia actual muestra que capaz que son similares y habrá que llegar a conclusiones definitivas. En suma, vamos conociendo esta enfermedad. Nos tocó vivir un momento que podríamos decir histórico, de conocer una enfermedad. No es común, habitualmente ya conocíamos todas las enfermedades. Esta es una nueva enfermedad y un nuevo problema como es el síndrome inflamatorio sistémico. Así que bienvenido a todos los casos que seguramente en el transcurso de la jornada iremos conociendo más. Así que felicitaciones. Felicitaciones, agradecer sí que lo traigan, porque hoy nos parece, hace unos meses atrás, cuando ustedes lo tuvieron, seguramente los preocupó mucho, hoy nos preocupan menos. Agradecerles porque sí, si focalizan que lo van a presentar porque aparece una hepatomegalia en la evolución, ayuda a otros médicos que le puedan pasar esto. Tuvo, en lo que dice acá en el resumen, el valor máximo de la TGO 174 y la TGP 319 y después bajó. Y bueno, y está bien mostrar un caso que ustedes concluyen que todo esto fue por el COVID porque los obligó a buscar a otros agentes hepatotropos y bueno, y estamos aprendiendo y también lo hemocultivaron. Tal vez en el futuro a lo mejor no hacemos esas cosas, pero es bueno, como dicen los colegas de la mesa, ver cómo lo hacíamos y después si cambiaremos o no. A mí me parece que el comentario de que siempre hay que buscar el diagnóstico diferencial, estamos todavía en esa etapa, hay que estar seguros de que no. Y entonces me parece que esa es la riqueza de este caso. Gracias por traerlo. Gracias. Buenas tardes, soy la doctora Dayana Meneses y voy a presentar nuestro trabajo sobre el seguimiento ambulatorio de pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID-19 ECASMO-IAMP. En diciembre de 2019 se reconoció un nuevo virus que fue nombrado como SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19. En marzo del 2020 la OMS indica pandemia, decreta pandemia por dicha enfermedad. En Uruguay, al 27 de abril, más de 22.000 niños han cursado COVID-19, requiriendo internación, 150 aproximadamente, y un fallecimiento. Esto nos hizo tener que poner más esfuerzo en fortalecer la asistencia prehospitalaria, brindando un servicio de seguimiento de los pacientes diagnosticados con COVID-19 en forma ambulatoria, que fue brindado en forma telefónica y o presencial, según requerimiento, con contacto por periodos diferentes según la necesidad del paciente y hasta el alta del mismo. El objetivo de nuestro estudio
fue describir las características epidemiológicas de los menores de 15 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 que se controlaron en el programa de seguimiento ambulatorio en los años 2020 y 2021. Conocer su nexo epidemiológico y poder comparar variables de ambos años. Fue un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo desde el 14 de marzo del 2020 al 31 de mayo de 2021. Se incluyeron todos los menores de 15 años con confirmación etiológica, sea por PCR o test de antígenos. Se excluyeron 110 pacientes sintomáticos a los cuales se los consideró positivos por nexo epidemiológico. Las variables utilizadas fueron edad, sexo, procedencia, nexo epidemiológico, síntomas. Trabajamos frecuencias absolutas y porcentajes. Se solicitó autorización al Comité de Ética de la institución y consentimiento telefónico. En cuanto a los resultados, se diagnosticaron un total de 1.055 pacientes, 34 de ellos quedaron sin seguimiento por no poder lograr contacto telefónico. En la tabla número 1 podemos ver la distribución de las principales variables, donde vemos que no tuvimos un predominio de sexo. La distribución por franjas etarias, tuvimos un 24,5% para pacientes menores de 6 años, 45,5% para entre 6 y 11 años y un 30% para mayores de 12. La procedencia de Montevideo llevó casi un 87%, la procedencia de Canelones 12,5%, otros departamentos 0,6% y sin datos 0,5%. En cuanto a la gráfica 1, tenemos el nexo epidemiológico en frecuencias absolutas, donde contamos con 690 pacientes cuyo contacto fue intrafamiliar conviviente, 117 intrafamiliar no conviviente, 109 centros educativos, 50 extradomiciliarios, 55 de contacto desconocido y 34 sin datos. Y en cuanto a la distribución por pacientes, tenemos un 64% de pacientes sintomáticos. En esta etapa comenzamos a comparar los años 2020 con 2021. En la gráfica número 3 contamos los casos positivos en total y por franja etaria. Tenemos un total identificado en azul en 2020 de 132 pacientes y un total de 923 pacientes en la barra gris en el 2021. Si vamos a las franjas etarias, vemos que mantienen una frecuencia bastante similar entre ellas en los 2 años, con un franco predominio de los escolares. Y reconocimos que en la franja de menores de 6 años, los pacientes menores de 1 año aumentaron de un año a otro. En el año 2020 tuvimos un paciente menor de 1 año y en el año que representa el 3% de esa franja, y en el año 2021 tuvimos 29 pacientes, incluyendo 2 recién nacidos, que representaron el 9% de los pacientes de la franja de menor de 6. En el gráfico número 4, en cuanto al nexo epidemiológico, en el año 2020 tenemos un casi 44% de contacto intrafamiliar contra un 67% del año 2021. En la gráfica número 5 tenemos la distribución de pacientes sintomáticos y asintomáticos por año, presentando que en el año 2020 49% de ellos presentaron síntomas contra un 66% que lo hizo en el 2021. En el gráfico número 6 mostramos la distribución por síntomas, también comparadas por año, que lo que tenemos representado en las gráficas son exantema, síntomas digestivos, ageusia, anosmia, cefalea, fiebre y síntomas respiratorios. Como síntomas respiratorios están agrupados tos, rinorrea, odinofagia, y se tomaron en cuenta pacientes que presentaran uno o más de estos síntomas. Como vemos, hay un franco predominio de los síntomas respiratorios, seguido de la fiebre, pero lo que notamos es que aumentó un síntoma que es en el 2021, que es la cefalea, y cabe aclarar que es una cefalea que no está vinculada al ascenso térmico, que tiene una durabilidad variable en la enfermedad de los pacientes, y que muchas veces el paciente no había presentado fiebre en ningún momento de la enfermedad. En cuanto al gráfico número 7, tenemos la distribución de casos COVID positivos por frecuencia absoluta al correr de los meses, donde podemos ver la curva en ascenso y tenemos indicado en flechas verdes el inicio escolar, en flechas rojas la suspensión de la actividad escolar presencial, también tenemos marcado el fin de año. Lo que notamos es que no se logró un descenso de casos frente a los momentos que no hubo clase.
También tenemos identificada el momento en que fue detectado en nuestro país la variante P1 o Gamma, que es una variante descubierta en Manaos en enero de 2021 y que fue detectada en nuestro país entre febrero y marzo de este año. Tiene la característica de ser más contagiosa, sobre todo en pacientes jóvenes, y presentar más sintomatología. Creemos que la tendencia a la positividad que presentamos en el año 2021 y la sintomatología que también aumentó está vinculada a la presencia de dicha variante, pero sabemos que no podemos solamente atribuírselo a eso, dado que otras variantes pueden haber influido, como por ejemplo la movilidad de la población, que fue diferente en ambos años. Y podemos concluir que en 2021 se registró un aumento significativo del número de casos de usuarios menores de 15 años, probablemente vinculado a la cepa Gamma, que no hubo una diferencia entre ambos sexos y en ambos periodos predominó en escolares, con un aumento en la franja de menor de 1 año en el 2021. La mayoría del contagio fue intrafamiliar, sobre todo en el 2021. Los pacientes sintomáticos predominaron también en este año, al igual que en sintomacefalía, todo con valores estadísticamente significativos. Concluimos que el seguimiento de los pacientes fue exitoso, seguimos un 97% de los pacientes y gracias por su atención. Bueno, voy a ser bien breve porque seguro hay mucho para decir de este trabajo. Felicitaciones. Gracias. Es como histórico que ahora nosotros estamos hablando de cómo hicimos el seguimiento de una enfermedad por distintos modos. Va a haber otros trabajos en este sentido y son una evidencia importante. Y es importante para nuestro país porque, bueno, teníamos una base bien sólida de cómo hacer seguimientos domiciliarios, pero agregamos otras formas que la describiste muy bien. Y pudieron seguir a la mayoría de los casos. Y eso es bueno, te parecerá que, pero es muy bueno. Y lo que solo quiero decir de este trabajo es que, bueno, como todos, la enorme mayoría de los casos fueron en el 2021 y que sí la proporción de contagios intradomiciliarios, que sea 44% en el año 2020 y 67% en el año 21. Exacto, sí. Tienen como una proporción más grande de niños que otros trabajos que se van a mostrar aquí. Yo tengo la ventaja que los miré a todos, como el doctor Galeana, que tienen un porcentaje más alto de intrafamiliar. O sea que, bueno, estaría bien saber cuáles serán esos otros lugares aparte de los centros educativos. En los centros educativos, después como extradomiciliarios también tomamos, hay variado, también de extradomiciliario tenemos las reuniones familiares de pacientes que no eran convivientes, odontólogos, reuniones en casa de amigos, fiestas, cumpleaños. Eso también nos entró en lo que es la parte de extradomiciliaria, como por fuera, digamos, de la casa. Bueno, muy bien. Vamos viendo otros escenarios, ¿no? El seguimiento, ya vimos cosas en urgencia, cosas en niños admitidos en los sectores de internación, ahora los ambulatorios, que son la mayoría. El desafío de instrumentar políticas de seguimiento, de tener herramientas certeras de evaluación de seguimiento telefónico, que no es sencillo, tiene que ser muchas veces estandarizada para que sea válida y sea segura. Para ustedes fue una herramienta segura porque fueron muy pocos los niños que requirieron admisión hospitalaria, o sea que la herramienta que utilizaron fue efectiva para determinar que los niños podían seguir en sus casas sin tener que venir al hospital. Un comentario que es un análisis, cómo cambió de un año a otro la población de los más chiquitos, de los menores de 1 año. Entonces, un poco la pregunta es si cambió el método de investigación, si cambió la indicación de los estudios en los menores de 1 año, o si fue la misma herramienta, la misma conducta, un cambio que fue desplazando el virus hacia sectores poblacionales más pequeños, como son los menores de 1 año,
que es una población poco estudiada a nivel global y general, y que, bueno, este es otro insumo que nos va a permitir ver qué pasó con esos niños más chiquitos. Así que no sé si me podrías responder ese punto. En el punto de vista de lo que fue el seguimiento, se elaboró un protocolo institucional de trabajo con pautas generales para todos los que hacíamos el seguimiento, manejarnos más o menos en el mismo idioma. Y con respecto a los más pequeños, en el año 2020, cuando inicia la pandemia, muchos quedaban en seguimiento, pero no se les realizaba hisopado. Se trataba de valorar la necesidad frente a lo que iba surgiendo, si surgía noción de contacto, si aparecían síntomas en los padres, y muchas veces eran cerrados como infecciones respiratorias altas. A medida que esto fue avanzando, se requirió tener el diagnóstico, también hay padres que se negaban en los pacientes más pequeños a realizar los hisopados, tuvimos un poco de resistencia por parte de los padres, que a medida que esto fue aumentando, como que pudimos insistir en realizar el diagnóstico. Nosotros en los menores de 2 años deben concurrir para hacerse aspirado a la puerta de la institución, y muchas veces nos veíamos limitados de que el núcleo familiar ya era positivo y no podía trasladar. A medida que fue como avanzando la pandemia, empezamos a bajar la edad donde realizábamos los hisopados, que también nos ayudó a conocer mejor los números en esa franja etaria. Estaría bueno incluir ese cambio de metodología, porque si no, uno puede sacar la conclusión de que hubo un cambio epidemiológico y capaz que lo que pasó es que en el primer año no se estudiaron tanto como en el segundo año. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, me parece re interesante el trabajo. Creo que de todos modos, a mí me sigue costando aceptar el 2020 como un año de pandemia, porque creo que el año de pandemia empezó fin del 2020, entonces es difícil hacer comparaciones y de alguna manera, como lo decía también el doctor Prego, fue cambiando paulatinamente la metodología de estudio. Empezamos solamente con PCR, pero solamente a los pacientes internados y graves, después a los que se internaban, y después recién como diagnóstico fue modificándose la perspectiva. Entonces es difícil de alguna manera en el 2020 sacar conclusiones. De todos modos, me parece que es un buen puntapié para seguir en adelante, porque la pandemia parece seguir, la infección parece seguir, entonces una vez que se uniformizan todas las metodologías diagnósticas tenemos mejores herramientas. Y de todos modos, accesoriamente me parece que se concluye o se evidencia que los centros educativos no fueron grandes responsables en la producción de niños infectados, y entonces eso es un poco más a favor, de acuerdo a lo que hemos dicho los pediatras en cuanto a la continuidad asistencial presencial. Exactamente, Gracias. vimos como en mayo y junio, en abril y mayo, donde no había clases, la curva seguía en alza. Exacto, muchas gracias. Gracias a todos.